fue una preocupación que el trabajador tenga que esperar 3 años para ser recompensado con la prestación por la incapacidad de un accidente de trabajo. En cuanto a la litigiosidad, sí esperamos una disminución que seguramente a medida que se vayan adhiriendo se va a ir observando. Tenemos un piso estimado de por lo menos 40% que disminuiría. La alícuota, el 50%, actualmente 50-60% está explicada por la cantidad de juicios, o sea, por el monto de los juicios. A medida que esto se empiece a disminuir, está mucho más regulado y más previsible y por lo tanto la alícuota se debería ir descomprimiendo. Para mí, esta reforma es la más favorable al trabajador que se haya sancionado en los últimos 15 años. El gran problema que tienen las RT son los costos operativos y la subreserva. El 55% de los juicios responden a la ley de riesgo del trabajo. Y eso es un costo. No solamente va a bajar el costo para la RT, va a bajar el costo para el trabajador. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. Hoy con un tema muy pero muy importante, la reciente reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un tema realmente muy amplio y con implicancias a todo el mercado laboral argentino, así que un tema para escuchar y mucho. Así es, vamos a estar hablando con el abogado Carlos Facal, un amigo de esta casa que nos va a estar dando su opinión y es una persona que ha trabajado en lo que ha sido el texto que finalmente fue promulgado por el Gobierno Nacional. También estuvimos hablando con una de las máximas autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Específicamente con su gerente general nos referimos a Guillermo Arancibia, hablando primero que fue este año de trabajo fuertemente con la comisión tripartita, buscando que todos los actores involucrados trabajen fuertemente, buscando un consenso lo más generalizado posible y también viendo de qué forma se ataca la alta litigiosidad con el foco en lo que son las comisiones médicas jurisdiccionales. Por supuesto, tenemos algunos datos que hablan de la importancia de trabajar en la litigiosidad que tiene este sistema. Por ejemplo, que 8 de cada 10 incapacidades laborales permanentes van a juicio. Esto representa un stock de juicios que hoy tiene el sistema de 340.000 de reclamos laborales y esto hace a una suma de 4.500 millones de dólares según distintas fuentes, entre ellas la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La otra pregunta es, ¿qué va a pasar con el costo del sistema? Exactamente, porque gran parte del costo de la alícuota tiene que ver con lo que asume la CRT en materia de juicios. Le preguntamos a ambos invitados si esto a futuro, a mediano plazo, puede implicar una reducción de la alícuota, del seguro que paga cada empresa por su ART y también hablando de futuro, lo que se viene. Ya hubo un año de trabajo fuertemente, ya está promulgada la ley. ¿Qué pasa a futuro? Entre ellos, la ley de prevención. Así es, y también la adhesión de las provincias a esta reforma. Hablamos de todo esto con Guillermo Arancibia, gerente general de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Efectivamente, fue un año bastante arduo, donde nos encontramos con un problema que vimos que tiene el sistema y se empezó a trabajar en principio buscando el consenso con los diferentes sectores. Esto se fue llegando en definitiva porque consideramos, o sea, para nosotros siempre fue una preocupación que el trabajador tenga que esperar 3 años para ser recompensado con la prestación por la incapacidad de un accidente de trabajo. Y además también vimos que la mayor parte de los recursos se iban para una industria del juicio y no para los trabajadores. Entonces, ese fue especialmente el hincapié, el foco donde pusimos que queríamos resolver, garantizarle, darle previsibilidad a los trabajadores, proteger sus derechos
y además garantizar un mecanismo que en el caso de que un trabajador tenga un infortunio laboral reciba una compensación de la manera que tiene que ser y como lo establece la ley, de una manera justa y equilibrada e igualdad para todos. Nos encontramos con una litigiosidad creciente que viene de una manera casi exponencial y esto no es acompañado por la cantidad de accidentes. El índice de siniestralidad viene disminuyendo y sin embargo la siniestralidad en el año 2016 alcanzamos cerca de 120.000 juicios. Eso, la explicación que vamos viendo es que se fue generando una industria de litigios, una industria de juicios, y es lo que va desviando los fondos para lo que no debería ser. Los objetivos estaban planteados y claramente. Ahora, a la hora de instrumentarlo, ustedes articularon una serie de acciones y medidas, entre ellas una instancia fundamental que es la Comisión Médica Jurisdiccional, como un paso previo, obligatorio y excluyente. Hoy los números, por lo menos que vemos, es que 8 de cada 10 incapacidades permanentes laborales terminan en juicio a una RT. La idea justamente es que vayan al juicio laboral un porcentaje ínfimo y todo pase por la Comisión Médica. Así es. Lo que no significa que se está cercenando los derechos de los trabajadores, sino lo que estamos es garantizando que tenga un trato equitativo dentro de un sistema que no sea una solución del 1 a 1 y que corresponda con los tiempos establecidos por la norma, lo más rápido posible. En caso de reclamar una reparación, sí puede seguir en la justicia. Nosotros nos habíamos encontrado con un escenario donde lo que iba dentro del sistema, la comisión médica, no era la general de la ley, sino que era terminaba siendo ya una parte minoritaria. El 30% iba a la comisión médica y el resto se dirigía directamente a la justicia. Lo que genera es bastante desequilibrio en cuanto a la reparación, porque la utilización del baremo no es homogénea. Llegábamos a una reparación diferente en la misma capital o el de una provincia que el perito de ese fuero laboral actuaba distinto de uno de aquí, por ejemplo, de capital. En todo ese esquema es que entonces nosotros pusimos un fuerte énfasis en una vía administrativa que haga la valoración del daño igual para todos los trabajadores de todo el país. Es que sea resuelta dentro del sistema. Dentro del sistema, tanto lo que es la determinación del daño como también el componente de la prestación dineraria que le corresponde. La aseguradora en ese caso tiene que responder en un plazo muy corto de tiempo con la efectivización del pago, cosa que no ocurre así con la justicia, que es lo que decíamos, que estaba 3 años o más incluso para recibir el pago. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con la tasa de interés que aplicaba, que eso no estaba contemplado anteriormente, antes de la reforma, en el polinomio del sistema, uno tenía un valor nominal más alto, pero a valores descontados, el trabajador estaba recibiendo más yendo por la comisión médica que yendo por los fueros. No consideramos adecuado que el honorario del perito sea variable y sujeto al porcentaje de incapacidad que quede determinado. No nos parece justo, sino que lo que siempre consideramos que corresponde es que el honorario esté regulado por las horas de trabajo y no por el resultado que tenga. Y otra novedad tiene que ver con la creación del autoseguro público provincial. Hay que preguntarte qué impacto tiene y cuánta cantidad de gente está involucrada en este universo. Nosotros nos encontramos actualmente con 9 provincias, los ejecutivos provinciales que están fuera del sistema. El sistema no hizo una gran diferencia hasta acá entre lo que era el empleo público y el privado. El sector público puede autoasegurarse actualmente, pero no tiene una diferencia con lo que es una empresa privada para asegurarse. Lo que estamos planteando es captar esa realidad donde hay una disociación entre el poder de policía que tiene actualmente la provincia y está fuera del sistema, de una forma de corregir contemplando la realidad que tiene, que esto es empleo público y que es un solo empleador. Eso es el autoseguro público provincial. Estamos hablando de incorporar definitivamente 1 millón de trabajadores del sector público, tanto provincial como municipal. Ahora quiero preguntarte respecto a todos estos mecanismos que se han comenzado a implementar a partir de la promulgación de la ley y su respectiva reglamentación, en cuanto al impacto que ustedes prevén que puede llegar a tener. Hoy los números son elocuentes. Ustedes hicieron un informe que marcaba la creciente litigiosidad del cerca del 2.300% del 2005 al 2013.
¿Esto ustedes creen que ataca de fondo la litigiosidad o tiene una expectativa, digamos, que simplemente la morigere o tiene un impacto medio? Bien. Nosotros, el objetivo principal que tuvimos en la elaboración del proyecto de ley que fue plasmado después por el Congreso de la Nación, tiene como objetivo fundamental proteger el derecho del trabajador, que estamos seguros, estamos convencidos que dentro del sistema tiene una mejor reparación y está más cuidado que por fuera. De todas maneras, en cuanto a los juicios, esperamos que sea algo marginal, que vaya siendo minoritario y que vaya siendo marginal. Pero esto obviamente que requiere la adhesión de las provincias. Actualmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registra el 17% de los siniestros y, sin embargo, explica más del 45% de los juicios, porque hay una desviación en cuanto que toman como sede judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el domicilio del empleador o el domicilio del RT. Eso en realidad estaría emprolijándose, hay un ordenamiento en cuanto a esa cuestión, y lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires van a tener fueros en la provincia de Buenos Aires y lo de la Ciudad Autónoma aquí. En cuanto a la litigiosidad, sí esperamos una disminución que seguramente a medida que se vayan adhiriendo se va a ir observando. Tenemos un piso estimado de por lo menos 40% que disminuiría, dado que uno observa que desde la comisión, lo que actualmente está pasando por la comisión médica y luego recurre a la justicia, lo hace por una diferenciación en la prestación dineraria. Bien. Evidentemente que se necesita la adhesión, o sea, a medida que se vayan adhiriendo las provincias, cuando esté funcionando en la mayor cantidad y en lo posible en todo el país. Las alícuotas se empezaron a constituir en todo un problema porque aparte a lo largo del tiempo se fue desvirtuando la naturaleza de la conformación de la misma. La alícuota en un comienzo representaba o tenía su valor en cuanto a los riesgos del sector, de la empresa, y posteriormente empieza a explicarse un poco más lo que es el riesgo de la litigiosidad de la empresa. La alícuota, el 50%, actualmente 50-60% está explicada por la cantidad de juicios, o sea, por el monto de los juicios. A medida que esto se empiece a disminuir, está mucho más regulado y más previsible y por lo tanto la alícuota se debería ir descomprimiendo. Quería preguntarte qué objetivos han trazado de cara al próximo año y si también dentro de ese debate está una posible ley de prevención. Eso fue uno de los compromisos que habíamos asumido, desde presentar al comité consultivo, que es el órgano tripartito que tiene el sistema, donde participa tanto el Estado como los trabajadores y las empresas. Ahí se va a presentar un proyecto de la ley de prevención. Esto significa ni más ni menos encuadrar tanto las condiciones de higiene y seguridad como la parte de medicina laboral y es atenernos a lo que es recuperar uno de los pilares fundamentales que tuvo la creación del sistema de riesgo del trabajo, que es la prevención. Porque lo que no tenemos que dejar de ver es que a un trabajador no le interesa discutir tanto un buen juicio, sino lo que le interesa es no accidentarse. Y eso es precisamente donde tenemos que volver a poner el foco. Esta cuestión en que estamos desvirtuando, estamos viendo en realidad la reparación y las consecuencias, pero es volver a recuperar la naturaleza en cuanto a atacar los causales, los agentes de riesgo y los puestos de trabajo. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito.
Segundo bloque de 100% Seguro. Seguimos este programa especial hablando de lo que es la promulgación de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo, un tema muy importante. Ya tuvimos la visión de la Super DRT. Ahora hablamos con Carlos José María Facal, un poco de todo. Él trabajó fuertemente en lo que es el texto de esta reforma y él habla justamente, en particular, de ciertos artículos que hacen que esta reforma sea la más importante de los últimos 20 años. Por ejemplo, Carlos se va a referir a lo que es la reforma del artículo 12, que incide en lo que es el cálculo de las indemnizaciones sobre el salario en un contexto inflacionario. Es un beneficio para el trabajador. También, obviamente, queremos saber si esta reforma ataca finalmente de fondo la litigiosidad que sufre el sistema. Y lo hablábamos antes. Lo importante también es ver, porque muchos empleadores lo están esperando, si esto va a tener algún tipo de incidencia en las alícuotas. Así es. Según Facal, lo vamos a hablar en esta parte de la entrevista, puede tener incidencia mayor a corto plazo, pero a mediano se espera que las alícuotas bajen y también baje el costo para el trabajador, un tema no menor. Así es. De todo esto va a hablar Carlos Facal. Le preguntamos, ¿es la reforma que esperaba? ¿Es la mejor reforma que puede tener el sistema? Te lo contesta él. Para mí, esta reforma es la más favorable al trabajador que se haya sancionado en los últimos 15 años. De todas las reformas, que fueron dos, que se hicieron durante la administración anterior, considerando 2003-2015, el decreto 1694 del 2009 fue una reforma a favor de los damnificados, de los trabajadores, pero se quedó corta. Y esta es la más importante en beneficio del trabajador. Como a quien más perjudica es a los abogados, tanto a los abogados que defienden a los actores como a los abogados que defienden a las ART, porque creo que probablemente se alcancen las metas de resolver las cuestiones con menor tránsito por la justicia, ha recibido ataques muy fuertes, ¿no? Se plantea que es inconstitucional, que es en contra del trabajador, etc. Disiento absolutamente con esa mirada. Hay una reforma, un artículo que es el 12, que impacta directamente al trabajador y muchos no hablan. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esa es justamente la piedra fundamental de esta reforma. El artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo establecía una base indemnizatoria que se calculaba de acuerdo al promedio salarial del año anterior al accidente o a la declaración de la enfermedad. Ese promedio era simple, sin ningún tipo de actualización. Y en un país que desde hace por lo menos 10 años tiene una inflación de más del 20% y ajustes salariales de más del 20% en convenio, evidentemente cuanto más grave o más serias eran las secuelas del accidente, más perjudicado se veía el trabajador, que menos beneficiado se veía por esta norma. Ustedes dirán, pero esta norma, ¿por qué se sancionó así? Porque se sancionó en 1995 la ley. Y en 1995 la inflación era cero. Cuando se abandona la convertibilidad, esa norma se vuelve inadecuada. Y cuando además el proceso inflacionario se vuelve sostenido y creciente, que el trabajador que sufría una incapacidad o los familiares del trabajador fallecido en un accidente del trabajo o enfermedad profesional tenían que ir a juicio para que se les reconociera una indemnización razonable. Esta vez no solamente se previó algo en el proyecto, en el anteproyecto del Poder Ejecutivo, sino que además el Senado introdujo una modificación muy buena al artículo 11 de la Ley 27.348 que reforma el 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Dijo, se van a tomar todos los salarios
del año anterior al accidente, pero cada mes se va a actualizar por RIPTE a la fecha del accidente. Bien. Y a partir de ahí después se aplica tasas activas, Banco de la Nación Argentina. Esto significa que ya el trabajador no va a estar obligado a ir a juicio. Esta ley entró en vigencia el 5 de marzo y rige esta reforma para los accidentes posteriores al 5 de marzo. Entonces tenemos el problema de todos los que ocurrieron antes del 5 de marzo y donde sigue el viejo o la vieja redacción del ingreso base mensual sin actualización. Pero esta vez la ley da una salida, así que va a depender de la CRT, de su comprensión del momento y de su sentido de la equidad, y si no van a ir a juicio. Eso es para el fuero laboral. Claro, porque ahora las cosas, que es la otra cuestión que corrigieron en esta ley, es que las apelaciones que hace el trabajador de las decisiones de la Comisión Médica Jurisdiccional son por ante el juez laboral ordinario de cada jurisdicción. Este sistema, con estas modificaciones, termina de atacar de fondo el tema de la litigiosidad. Datos de la Super DRT hablan que aumentó 2.300% entre 2003 y 2015. Y ahora tenemos la instancia administrativa de la Comisión Médica Jurisdiccional como instancia previa, obligatoria y excluyente, que antes no era así. Claro. A ver, si ya no hay más discusión sobre el salario, puede haber dos tipos de discusiones. Uno, sobre el carácter laboral de la incapacidad, del accidente o de la enfermedad. La segunda es sobre el grado de incapacidad. Ambas cuestiones, salvo algún supuesto, por ejemplo, si se discute un accidente, eso no es in itinere. Pero todas las otras cuestiones, si la incapacidad responde a una etiología laboral o no, si la incapacidad es del 30, del 20 o del 43, esas cuestiones es razonable que las dictaminen médicos. Esta ley incorpora una norma que hasta acá no estaba. Las comisiones médicas tienen 60 días para expedirse y si no, está abierta la vía de la justicia. Y en la justicia, el que va a estar llamado a intervenir es un cuerpo médico forense. Que ganen bien, pero ganen exactamente igual, dictaminen unos 100 casos y dictaminen que la incapacidad es del 70 o del 0. ¿Por qué? Porque eso va a traer dos beneficios. Primero, elimina un evidente conflicto de intereses, cuando el perito tiene su remuneración atada al dictamen que da. Pero supongamos que vivimos en el país de la honestidad más absoluta y donde los conflictos de intereses no son un problema. Supongamos. Es más barato porque una RT termina pagando un 6 o 7% del monto de la condena por honorarios de un perito médico. ¿Y qué puede haber? ¿Una tasa adicional de justicia para el mantenimiento de estas comisiones y su equipamiento? Ponele que sea del 3%, como en Capital Federal, que es la más cara del país, ya la redujiste a la mitad. Entonces, y que haya buenos paneles médicos, etcétera, que accedan por concurso y tengan muy buenas remuneraciones, como si fueran jueces de la Cámara del Trabajo, que sean profesionales que estén orgullosos de pertenecer a ese cuerpo, cuiden su salario y cuiden su prestigio con buenos dictámenes, que eso es ganar para toda la sociedad. Puede ser, como plantean el Super DRT, que con esta reforma se ataca el principal costo que tienen las aseguradoras, que es la alta litigiosidad, los juicios que tienen que afrontar, y en el mediano plazo pueden llegar a bajar las alícuotas. Exactamente es así. Ahora bien, inicialmente aumentarán, por la reforma del artículo 12,
las prestaciones dinerarias para incapacidad laboral permanente. Pero, de acuerdo a las estadísticas de la super de riesgos, solamente el 10% de los casos terminan con incapacidad laboral permanente. Entonces el impacto es menor. El gran problema que tienen las RT son los costos operativos y la subreserva que ya intentó arreglar el superintendente pasado en forma progresiva por juicios. Se publicó en estos días que de 500.000 juicios que existen en el sistema, 300.000 son con motivo de la Ley de Riesgo del Trabajo. El 55% de los juicios responden a la Ley de Riesgo del Trabajo. Y eso es un costo. Pero atención, otra cosa más. No solamente va a bajar el costo para la RT, va a bajar el costo para el trabajador. Por eso esta ley es beneficiosa para el trabajador. Si el trabajador estaba obligado a hacer juicio para acceder a una indemnización justa, ese juicio al trabajador nunca le salía gratis. Bueno, realmente una visión positiva por parte de ambos entrevistados, algo que lo reclamaba y mucho el mercado. Y hablando del mercado, también hemos estado explorando el tema de la reforma, sobre todo con el pasar de los días, y lo que es la visión de parte del mercado, de la UAR, de la SRT, pues un tema que busca traer consigo una solución de fondo. Veremos con el tiempo si se logra. Bien, perfecto. También la semana que viene vamos a estar hablando de los números del mercado asegurador al 31 de diciembre del 2016. Primer semestre lo vamos a analizar aquí en 100% Seguro, como de costumbre, con algún especialista. Y no nos podemos olvidar de invitar a la gente, pues ya tenemos fecha, ya tenemos lugar. A todos los amigos de Santa Fe, a los amigos de Entre Ríos, les contamos que el Congreso Regional de Seguros que organizamos año tras año en algún lugar del país se realiza en la ciudad de Paraná el 4 de mayo. Pronto van a tener más información y van a estar abiertas ya las inscripciones. Así es, regionaldeseguros.com.ar, ya se pueden inscribir, hay cupos limitados, va a haber toda la actualidad del mercado, también riesgo del trabajo como vimos hoy, pero todo lo que hace también a las oportunidades de negocio para el productor asesor de seguros. Mucha información en nuestro portal, aquí en el programa y en cada lugar que recorremos el país. Nos volvemos a encontrar como de costumbre, viernes 6:30 de la tarde aquí por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.